Bien, yo voy a continuar con la serie sobre los dones espirituales, dones del Espíritu Santo, y quiero tomar, esta es la parte número 3, tercera parte, y quiero que vayamos a la lectura de 1 de Corintios capítulo 12, por favor, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo está diciendo, yo quiero que los pongan en operación, pero háganlo con conocimiento. No quiero que ignoren nada de cómo funcionan los dones espirituales. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia o de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro el don de fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Y en el versículo 10 están dos de los dones que vamos a estudiar en esta tarde. A otro dice el don de hacer milagros, y a otro el don de profecía. El versículo 10 en la versión al día se lee así, que el Espíritu a otros les da poderes milagrosos. Esa traducción. En la versión Dios habla hoy dice, unos reciben poder para hacer milagros. Digan todos milagros. Ok, esta palabra milagros viene, su etimología griega es dunamis, que se traduce como poder, pero también se traduce por milagros. Bien, esta palabra milagros o los milagros, el poder de Dios, se refiere a las obras cuyo origen y carácter son en Dios, o sea, de origen sobrenatural. Son cosas que no pueden ser producidas por medios naturales u humanos. Es imposible. Nosotros no podemos generar obras milagrosas en nosotros mismos, sino es Dios en nosotros a través de uno de sus dones, el don de milagros. Este don de hacer milagros viene cuando Dios reviste de poder del Espíritu Santo al creyente, a quien el Espíritu le quiera dar este don, para hacer cosas completamente fuera de la capacidad humana. Por eso se llama don de milagros. Los milagros son obra de Dios, sin duda. Son obra de Dios que rebasan, trascienden las leyes naturales, a través de hechos poderosos, sanidades milagrosas. Ahorita nosotros aquí en Casa de Oración estamos teniendo una manifestación de milagros impresionante. No tenemos el tiempo para testificar de todos, pero constantemente nos llegan reportes. En la vida de Jesús, como hemos visto en el estudio de los demás dones, en Jesús se manifestaron todos los dones del Espíritu Santo. Y el don de hacer milagros se manifestó en su vida. Por ejemplo, en Mateo 13:54, la gente que estaba a su alrededor, ellos, miren cómo reaccionaron. Dice que venido a su tierra, les enseñaba Jesús en la sinagoga de ellos. De tal manera, dice, que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? A través de los evangelios nos damos cuenta de cómo los milagros en la vida de Jesús eran cotidianos. Todos recordamos esos pasajes inolvidables, como por ejemplo cuando Jesús multiplicó los pececillos y los panes. Dice que eran 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Y los entendidos en estos asuntos dicen que eran aproximadamente 25,000 personas. Cómo Jesús de manera milagrosa multiplicó la comida
para darle a 25,000 personas. Ese fue un milagro muy notorio. También hay milagros registrados, por ejemplo, él sanó ciegos de una manera, los tocaba, en fin. Él en una ocasión en una boda convirtió el agua en vino, ahí registra el Evangelio de Juan, sanó paralíticos de manera milagrosa caminó también sobre el agua. Estos hechos de Jesús fueron milagros que él produjo, porque Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Posteriormente, Jesús capacitó a sus primeros discípulos con la misma capacidad, algunos para obrar milagros por la mano poderosa de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo, que escribió la carta a los Corintios, que habló del don de milagros, en él obraba este don. Dice en Hechos 19:11, dice lo siguiente: y hacía Dios milagros extraordinarios. Fíjate cómo es el énfasis en la Biblia: milagros extraordinarios por mano de Pablo. La historia de la iglesia siguió corriendo, los dones siguieron manifestándose. En las distintas épocas, a través de la historia de casi 2000 años, los dones se han manifestado, a veces baja la intensidad, a veces sube, pero siempre los dones se han manifestado. Nosotros en Casa de Oración creemos que los dones del Espíritu Santo están vigentes y se siguen manifestando. La vida de un cristiano debe de estar rodeada de milagros, de tal manera que los veamos como algo, si se puede decir de esa manera, entre comillas, natural. Nuestras vidas tienen que estar rodeadas de manifestaciones del Espíritu Santo con don de milagros. ¿Por qué? Porque es voluntad de Dios que Él reparta a través de sus dones, en este caso el don de milagros, precisamente este asunto de hacer milagros. Seguramente algunos de ustedes han recibido algún milagro. ¿Algunos de ustedes habrán recibido algún milagro? Algo que trasciende las leyes naturales, que rebasa las expectativas de los humanos. ¿Alguien ha recibido milagros así? Fíjate que, déjame narrarles una historia que yo viví hace ya algunos años, que acompañé uno de tantos viajes misioneros en la zona de Guerrero, que acompañábamos al hermano Pablo. Le estoy hablando de hace 25 años quizás, ya muchos años. Nunca se me olvida que llegamos a una zona en Guerrero donde toda la gente que llegó, nosotros llegamos por camioneta, pero con terracerías de horas, ¿no? Y los que asistían a esos eventos era gente muy sencilla. La mayoría, por no decir casi el 100%, indígenas al 100%, ¿sí? Muchos de ellos hablan dialectos. Y cuando yo recuerdo que en ocasiones que predicaba, traducían, yo hablaba en español y alguien traducía al dialecto de ellos. Y en una ocasión llegamos, en uno de estos viajes, llegamos a un lugar donde habían llegado muchos pastores, mucha gente que había caminado hasta un día, 2 días para llegar a la conferencia, algunos a pie, otros en burro, y como podían, llegaban. Y nosotros llegamos un miércoles en la noche y la gente empezó a llegar porque en la mañana, a las 7 temprano, iniciaba un evento de 4 o 5 días. Y yo recuerdo que miraba a aquella gente bien humilde, hermanos, gente muy pobre, pero a mí me impactaba algo. A mí me impactaba mucho la fe que ellos tenían, una fe pura, limpia, sin contaminación. Al siguiente día inicia el evento y mi primera sorpresa fue escuchar casi toda una orquesta de indígenas tocando metales y una cosa impresionante en una sesión de alabanza de por lo menos 3 horas. Aquello fue una experiencia maravillosa. Y el hermano Pablo me había dicho: tú vas a predicar en ese evento. En tanto que me daban a mí el púlpito,
el pastor que estaba presidiendo, a mí me estaban traduciendo al español, Toño Lázaro, ¿se acuerdan de Toño Lázaro? Entonces dice, antes de recibir la palabra de Dios, queremos algunos testimonios de lo que Dios está haciendo en sus comunidades. Entonces se para un pastor indígena, él, lo pasan al frente, le dan el micrófono y él empieza a decir cosas como esta. Hermanos, ustedes recuerdan que el presidente municipal de la región donde yo vengo odia a los cristianos, no ama a Dios, siempre nos han derribado nuestros templos, han quemado nuestras casas, nos persiguen, nos dañan. Dicen, pero hermanos, el Señor está obrando, dice. Resulta que la hija del presidente municipal que tanto nos ataca, falleció, murió, y mientras la velaban, dice, alguien llegó y nos avisó. Nosotros estábamos en una reunión de oración, dice, y en esa reunión el Señor nos habló, dice, y a mí me habló en lo personal, de que fuéramos un grupo de hermanos que estábamos allí a orar por la muchacha a quien estaban velando. Y yo, así. Y fuimos, dice. Y cuando llegamos, nos hicimos presentes, el presidente municipal nos miró, pero no alcanzó a reaccionar por el dolor que sentía en su corazón. Dice, entonces yo me acerqué a él y le dije, ¿nos permite orar por todos ustedes y por su hija? Y balbuceó, está bien, dice. Entonces nos acercamos directo, dice, rodeamos el cuerpo de la joven, impusimos las manos. ¿Y qué creen, hermanos? Dice el pastor. Cuando empezamos a orar, dice, la muchacha que se sienta, abrió los ojos, se sentó y todos al suelo, incluyendo el presidente municipal. Algunos se desmayaron del susto. Dice, y el Señor resucitó a la muchacha. Y todos, gloria a Dios. Pero yo estaba así. Yo dije, ¿qué les voy a enseñar a estos? Resulta que yo tenía un mensaje que les iba a hablar de la fe. Yo dije, no, pues ¿qué les voy a hablar? Allá apenas empieza uno y ya están viendo el reloj los hermanos. ¿Edad, hermanos? ¡Ey! Dije, no, yo me sentía, pues, yo estaba muy impactado, la verdad. Y siguió contando más testimonios y luego unos testimonios, hermanos, miren, literalmente una vida de milagros. Y yo le preguntaba al Señor en ese tiempo, Señor, ¿por qué no vivimos igual nosotros que esta gente? Allá no había revistas, no había, pues mucho menos internet, todavía ni existía como lo existe hoy. No había manera de que se corriera, todo era muy rudimentario. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué no se manifiesta todo esto? Y la respuesta del Señor fue muy sencilla, porque dudan, porque no creen. En Mateo 13, versículo 54, ahí hay un pasaje que nos muestra lo que yo acabo de decir. Mateo 13, 54. Dice así, está hablando de Jesús. Dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, dice, y decían, ¿de dónde tiene o sea Jesús, esta sabiduría y estos milagros? Y luego hicieron unas preguntas en el versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? O sea, lo conocían. ¿No es este el hijo del carpintero? Claro, es él. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Todos, pues sí. ¿Y de dónde sacó eso de los milagros? Estaban sorprendidos. Es como si a ti te dijeran ahora, si tú vas y oras por alguien y hace un milagro, ¿que este no era el borracho de la colonia del Fresno? Pues sí, es él. ¿Y ahora de dónde tiene esto? Dice en el versículo 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Pues sí, aquí están. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Pero mire la reacción de ellos, aún de su familia. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros, fíjense, no hizo allí muchos milagros, por una
simple y sencilla razón. ¿Cuál es esta razón? A causa de la incredulidad. Le voy a contar 2 testimonios y les va a costar trabajo creerlos, porque así somos. Y por eso algunos que están aquí pueden no haber recibido jamás un milagro y jamás lo recibirán porque no creen, dudan. Luis Saldaña, un evangelista que muchos de ustedes conocen, aquí ha predicado muchas veces. Él hizo un viaje en una ocasión, él viaja por todo el mundo, y en esa ocasión él había regresado de Europa Oriental, andaba en Polonia. En ese tiempo era el inicio del invierno, y él andaba predicando y lo trasladaban a diferentes ciudades. Y me contó en un paso que hizo así, aquí en Guadalajara, y me llamó: oye, tengo 5 horas ahí, y bueno, lo fui a ver al aeropuerto y comimos, y me platicó: si te cuento algo, ¿me vas a creer?, me dijo. Le dije: claro, ¿por qué tengo que dudarlo? Y me contó lo que les voy a contar. Dice que en uno de esos viajes terminaron y tenían que viajar de noche. Por algún descuido, por lo que haya sido, el pastor se le olvidó ponerle gasolina a su auto. Iniciaron el viaje, iban 5 personas. Dice él que él iba de copiloto y no habían transcurrido 60, 70 kilómetros y que se detiene el auto y ya estaba nevando. Y en la noche, si no tienes calefacción en esos países, te congelas porque llegan 15, 20, 25 grados bajo cero. Y se detuvo el auto porque se había terminado la gasolina y todos alarmados. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a orar. Y se pusieron a orar y ahí estábamos orando: Señor, haz algo, no podemos quedarnos aquí. Y empezaron a orar. Y dice que el Espíritu Santo le dijo: ve a la cajuela del auto, al baúl, dicen en otros países, y mira lo que está ahí adentro. Bueno, ¿pero qué? Tú ve y mira. Y le dijo al pastor: pastor, ¿me abre por favor la cajuela? Le abrió la cajuela, estaban algunas de las valijas, pero vio que había un galón con un líquido, y lo tomó y era jugo de uva. Y dice, y que el Espíritu Santo le dijo: ahora lo vas a vaciar en el tanque de la gasolina. Y dice: Señor, ¿cómo voy a hacer esto yo? Ahora, acuérdese, yo estaba oyendo eso que él me contó. ¿Un galón de jugo de uva? Dice, entonces: Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Hazlo. Voy con el pastor, le digo: pastor, por favor, quítale el tapón de la gasolina. ¿Qué vas a hacer, Luis? Dice: usted hágalo. No, vas a arruinar, vas a estropear mi auto, le dice. Por favor, pastor, esto está como de locos, dice. Pero eso me dijo el Espíritu. Dice: mira, Chuy, le vacié el galón, casi 4 litros de jugo de uva. Nos subimos al auto, le dije: pastor, enciéndalo. Y me miraba: enciéndalo. Lo encendió. Bueno, ese no fue el milagro fue que empezó a caminar. Y ahí no terminó el milagro. El milagro fue cuando el pastor le dice: Luis, mira, mira. Y la aguja de la gasolina empezó a subir. ¿Verdad que algunos están dudando? Sí, a mí me pasó. Ay, pero ¿cómo? Es que eso suena muy... Ay, hermano, ya parece usted los nuevos, esos predicadores que andan hablando de milagros. No, por favor, no me compare. Porque no es el caso. Yo sé que ha habido y seguirá habiendo abusos en los dones del Espíritu Santo. Yo entiendo eso. Yo mismo he debatido y he contradicho esas manifestaciones donde le sacan el dinero a la gente, y el Señor me está diciendo que aquí hay alguien que trae 1,000 pesos y tráigalo aquí porque si no se le van a quemar y cosas así. No es el caso, hermanos. La diferencia está en que nosotros creemos en la manifestación y en la vigencia de los dones del Espíritu Santo. Ese fue un milagro extraordinario, hermanos. Y me dice: ¿puedes creerme? Yo le dije: sí, y la verdad sí lo creí. Porque yo había escuchado otros testimonios. El día de hoy, en diferentes, a través del internet,
hay gente que escribe en contra de, ay, sí que la aguja se llenó y luego con jugo de uva, yo sé que van a sacar al rato, ya entró a la onda ese de los milagros, y van a agarrar nada más un pedacito de la parte esa y no agarran todo el mensaje. Pero bueno, de todo hay en la viña del Señor. Pero déjeme contarle otro que se vivió aquí en Guadalajara, Plaza de Toros Nuevo Progreso. Hará un poco más de 20 años de este evento a nivel ciudad. Se convocó a los pastores, las iglesias, invitamos gente por la radio en ese entonces, en fin. La persona que nos rentaba el local donde estaba casa de oración en ese tiempo era una señora que se llamaba Doña Lupe. Doña Lupe a veces asistía, que se convertía, que no. Ella tenía a su esposo. Su esposo había tenido un percance y estaba confinado a una silla de ruedas. Y yo los invité. Les dije, vamos a tener una reunión, viene un hermano que tiene dones de sanidades. En ese tiempo no era como hoy. En ese tiempo había más pureza. No había tanto abuso como el día de hoy. Entonces los invité. Y yo recuerdo que llegué a la Plaza de Toros junto con el pastor Toño Ortiz. Y él tenía una cámara de video, pero eran de este tamaño. ¿Se acuerdan de esas super VHS? En un casetota de este vuelo, del tamaño de mi iPad, así gruesote. ¿Los recuerdan? Le dije, y graba, Toño, porque yo creo que Dios va a hacer muchos milagros. Y sí, ella andaba con su camarota. Y empieza la reunión y empieza la oración por los enfermos. Para eso yo había detectado a este hombre en su silla de ruedas, que sí llegaron. Ellos estaban justo donde estaba el barandal, ¿sí? Ahí lo habían sentado. Él estaba en su silla de ruedas y estaba su esposa y otras personas que los acompañaban. La plaza de toros estaba abarrotada totalmente. Toño y yo teníamos que estar en lo que es el ruedo para orar por las personas, en fin. Cuando aquel evangelista empezó a orar por sanidades y por milagros para edificar al pueblo de Dios, empezaron a suceder los milagros. Entre otros, yo miro hacia las gradas donde estaba este hombre que yo había invitado, y miren, hermanos, estaba de pie gritando. En medio de, todo el mundo estaba gritando porque estaban sucediendo cosas extraordinarias, con la silla de ruedas así, miren, acá arriba, y gritaba, y él cargando, y así, Toño, filma todo, y Toño no hallaba ni a dónde enfocar. De pronto, una señora que estaba allí muy cerca de nosotros, era una señora bastante obesa, y tenía sus piernas, sus pantorrillas de este tamaño, una inflamación impresionante. Cuando sigue la oración, la gente empieza a sanar. Entonces yo miro a la señora que gritaba y brincaba y pero de alegría. Mira, hermano, ante mis propios ojos y el de los que estábamos ahí, que fue el más cercano que yo vi, ella empezó a desinflamarse, su cuerpo se empezó a desinflamar, las piernas empezaron a adelgazar, su vientre. ¿Y sabe qué sucedió? Ella traía vendas y cayeron las vendas, se deslizaron las vendas delante de nuestros propios ojos. Y Toño, fílmale, y ahí está Toño filmando. Eso nadie me lo contó. Yo le puedo contar muchos milagros. Yo sé que algunos de ustedes han experimentado y recibido milagros, ¿sí o no? Pero algunos no. ¿Por qué? Por incredulidad. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así dice la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo único que Dios pide, ¿qué es? Es fe. Es que le crean. Por eso dice que aún entre los suyos, los que eran cercanos, no hizo muchos milagros por causa de su incredulidad. Y algunos de ustedes están en situaciones así. Necesitan un milagro de Dios, pero la mente humana
tantas cosas que ven, a veces vemos en internet, a veces como que inhibe eso. Y dice, no, yo no quiero caer en ese extremo. Pero acuérdense que Pablo dice que no apaguemos al Espíritu. También dice que no menospreciemos los dones del Espíritu Santo. No tengo la menor duda que en esta tarde hay gente aquí que necesita un milagro. Ayer una señora, cuando termino esta misma enseñanza, me dice, pastor, ¿se acuerda de mí? Le digo, ay, no me diga eso, a mí me meten en problemas. Cuando me dicen, ¿se acuerda de mí? Le digo, pues sí, su cara me es conocida, pero a ver, ¿cómo me llamo? Me dice, oh, no. Eso pregúntenselo a Toño, siempre les digo. Él se sabe hasta tu teléfono. Cuando se te olvide tu teléfono, pregúntale a Toño, y él te lo recuerda. Dice, yo soy la que les comentó que el Señor me había sanado de cáncer. Oh, ya. Fue un milagro extraordinario. Dice, mire, y me lo volvió a contar así rápido. Dice, es que cuando yo me empecé a sentir mal, me hago unos estudios, me mandan a oncología, y el oncólogo me dice, mire, yo no voy a andar con protocolo ni nada, yo se lo voy a decir tal y como es. Usted tiene cáncer y se va a morir. Uy, qué tierno. Si hay doctores aquí, hay que ser más sensibles. No, pues me la soltó así, ¿no? Y usted se va a morir, y sabe una cosa, arregle todo lo que tenga que arreglar. Si tiene propiedades, o encomiéndese a quien usted quiera. Dice, y yo le dije al doctor, junto con su esposo, que aquí estaba anoche también, dijo, pues nosotros tenemos un Dios poderoso, pues encomiéndese a quien quiera, le dice, pero usted se va a morir y le queda muy poco. Qué ternura de doctor. Y dice que vino un jueves ella con su esposo y hubo oración por los enfermos, y a los que estaban allí alrededor les dijo lo que le había dicho el doctor, ya estaba confirmado todo. Impusieron sus manos, oramos, y al poco, cuando ella empezó a sentir mejoría, exigió que le hicieran otros exámenes y salió limpia. Entonces anoche me decía, pastor, que ese milagro, dice, mira, estoy totalmente limpia, pero hermano, necesito otro milagro. Oh, claro, ella con toda confianza se acercó. ¿Por qué? Porque imagínate, haber sido sanada de cáncer. Le digo, ¿y ahora qué necesita? Pues es con mi hijo, y ya me cuenta la situación. ¿Usted cree que Dios pueda obrar? Porque necesita un milagro su hijo ahí, en una situación que no tengo tiempo para comentarla. Dice, claro que creemos. Y usted, le dije al esposo, claro, ¿cómo no voy a creer? Pero con una seguridad, pues vamos a orar. Y pedimos un milagro. Y yo creo que Dios lo va a hacer. Yo estoy convencido que aquí hay gente que necesita hoy un milagro. ¿Alguien de ustedes necesita un milagro hoy? Mire, usted tiene una gran ventaja. No le vamos a cobrar, no le vamos a sacar el dinero, no le vamos a pedir propiedades, no le vamos a pedir nada. Solamente le vamos a pedir lo que el Señor le pide. Crea. Tenga fe. Eso es todo. Ahora, los que necesitan un milagro del tipo que sea, porque un milagro es aquello que rebasa las situaciones y condiciones y las leyes naturales, es decir, que son imposibles para uno como humano. ¿Cuántos de ustedes necesitan algo así? Pónganse de pie, nada más los que necesitan un milagro de ese tamaño. Ay, me gustó que unos ni lo pensaron, algunos así como que, hijo, ¿y si no me lo hace? No, mejor quédese sentado. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ustedes creen que Dios puede intervenir de manera milagrosa en la situación que estén pasando? Yo sí lo creo. Vamos a orar. Los que estén sentados, miren a su alrededor, y si pueden hacerlo, levántense y pongan sus manos. Quizás tengas el don de hacer milagros. Que Dios obra a través de tu oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque creemos que tus dones siguen vigentes el día de hoy, siguen operando, pero el abuso y el menosprecio a los dones quizás hayan hecho un trabajo en nuestro corazón. Y tenemos dificultad, Señor, pero te vamos a decir, como dijo aquel en el Evangelio, Señor, ayuda a mi incredulidad. Padre, yo sé que tú puedes confirmar tu presencia en medio de nosotros con milagros.
y señales maravillosas. Nosotros creemos en ello. Y en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Y si hay alguien aquí a quien tú hayas depositado este don, que a través de ellos, al imponer sus manos y a través de la oración, Señor, que reciban un milagro. Y nosotros estaremos eternamente agradecidos, Señor. Sabemos que todos los dones operan, nos bendicen, nos edifican y son bienestares temporales, sí, pero los necesitamos, Señor. Necesitamos que tú obres a favor de mis hermanos que necesitan un milagro. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dele un aplauso al Señor, Él lo merece. Claro que sí. Amén. Puede tomar su lugar. Vamos de nuevo a 1 Corintios capítulo 12 versículo 10 para hablar del don de profecía. Dice que a otro le da también don de profecía. Ok, este tema a mí me apasiona, me gusta mucho. ¿Por qué? Porque tengo también una carga, porque he visto mucho abuso. Este es de los dones de que más se ha abusado, ¿sí? Entonces vamos a tratar de explicar en lo que me queda de tiempo, para hacerlo lo más claro posible, para que quede bien entendido qué es el don de profecía, cómo funciona, cuál es el propósito de Dios con este don. En fin, en primer lugar quiero decirles que el don de profecía, que el Espíritu Santo reparte a algunos, no a todos, a algunos, no debe ser confundido con el oficio de los profetas bíblicos, como Isaías, Jeremías, Nahum, todos los profetas que aparecen en la Biblia, hasta el último, según palabras de Jesucristo, que fue Juan el Bautista. Todos ellos, todos estos profetas bíblicos, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, y la palabra que dejaron escrita fue inspirada por el Espíritu Santo. Según Pedro, dice que fueron los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y quedó registrado en lo que hoy conocemos como la Biblia. Biblia es una palabra que quiere decir libros, conjunción de libros, y hoy los tenemos ahí. Bueno, ese don de profeta ya no funciona el día de hoy. ¿Por qué? Porque las escrituras ya están completas, ¿me entiende? Pero el don de profecía es diferente. Y ahí es donde algunos se confunden y dicen: yo soy profeta. Y el problema radica en que se para alguno por ahí en algún lugar, primero dice que es apóstol, luego que es profeta, y luego dice cosas como: así dice el Señor, cada uno de ustedes debe de donar su casa al ministerio, así dice el Señor, y el que no lo haga, el Señor va a tratar duramente con él. Y todos van y traen las escrituras. No, ese es un ladrón, ese es un manipulador, y así no opera. Para eso no es el don de profecía. Las profecías bíblicas son parte ya de las escrituras. Fueron inspiradas por el Espíritu y son insustituibles. Esas ya quedaron allí. Son palabra de Dios las profecías que tenemos en la Biblia, que se han ido cumpliendo con el correr de los siglos. Por ejemplo, Isaías profetizó 800 años antes de Cristo. Y él profetizó del Mesías, capítulo 53 de Isaías. Y después de 800 años se cumplió. Hay profecías en la Biblia que están por cumplirse, sobre todo las escatológicas, o las profecías que han de ser cumplidas en los tiempos finales. Bueno, el don de profecía nunca debe considerarse igual, o lo que dice el profeta jamás debe considerarse igual o semejante a la palabra que tenemos escrita. No, eso es un error. Tampoco debe de ocupar el lugar de la palabra de Dios cuando se da una palabra de profecía. Tampoco debe de rebasar los principios que ya están establecidos en la palabra de Dios de cuál es la voluntad de Dios. El peligro y el problema se genera porque el don de profecía, que ya no es igual como el de los profetas, repito,
Sin embargo, el don que da el Espíritu Santo de profecía sí contiene un nivel muchísimo más abajo que puede mirar hacia el futuro, pero nunca para establecer doctrinas, nunca para manipular a la gente, siempre es para advertir a los hijos de Dios, para guardarnos de algún peligro, para hacer algo, como en el caso de Luis Aldaña, que sin duda, bueno, él como evangelista opera continuamente en estos dones. Un ejemplo en la Biblia de cómo el don de profecía tiene un cierto nivel para mirar hacia el futuro, para advertir, para que anticipemos situaciones y saber qué hacer. Un ejemplo, Hechos 11:27, vaya conmigo o véalo en la pantalla. Hechos 11:27. Dice: en aquellos días, unos profetas, hay una versión que dice, unos que tenían don de profecía, descendieron de Jerusalén a Antioquía. Ahí van, ¿verdad? Y levantándose uno de ellos, llamado, ¿cómo se llamaba? Agabo. Así se llamaba este hombre, este cristiano, que tenía el don de profecía. Les llamaban profetas, sí, pero ya no como los profetas de la Biblia. Quedó claro eso. Y este hombre llamado Agabo, fíjate la frase que viene a continuación, daba a entender, era un grupo de cristianos ahí reunidos, daba a entender por el Espíritu, o sea, a través del don profético que el Espíritu había puesto en él, daba a entender que, aquí está el elemento profético de algunas cosas del futuro, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Y él profetizó. No dice las palabras que dijo, pero dice que por el Espíritu daba a entender y la gente tenía que discernir. Pero luego Lucas, que escribió el libro de los Hechos, dice, la cual, esa hambruna, sucedió en tiempo de Claudio. O sea, cuando él escribe el libro de los Hechos, ya había sucedido eso. Él nada más está narrando los hechos de los apóstoles. Y esa profecía, esa palabra profética se cumplió en los tiempos de Claudio, dice. Ahora aquí a mí me surgió una pregunta mientras estudiaba esto. Pero ¿cuál fue el propósito de este evento? ¿Para qué el Espíritu, por medio de un profeta y el don de profecía, les dijo que iba a venir hambre? Pues la respuesta la encontré cuando seguí leyendo en el versículo 29. Ahí está la respuesta de cuál fue el propósito. Entonces los discípulos que oyeron la palabra profética, cada uno, o sea, fíjate cómo dice cada uno, o sea, todos, conforme a lo que tenía se refiere a recursos materiales. ¿Me están siguiendo? Ok. Entonces, cada uno conforme a lo que tenía en los bolsillos o en el banco debajo del colchón, qué sé yo, o el billete en el calcetín, bueno, no se usaban en ese tiempo. Fíjese, ese conjunto de cristianos oyeron la palabra profética, la creyeron, la discernieron, creyeron que ese Agabo era un hombre genuino de Dios y determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Qué hicieron? Sacaron de sus bienes. Todo fue por una palabra profética de que vendría una hambruna. Y ellos obraron en esa palabra profética. Quiero repetir y reiterar, el abuso de este don ha provocado muchas desilusiones, muchas críticas, muchas son justificadas de gente abusiva de este don. Una señora que asiste aquí casa de oración me dijo, fíjese, yo vengo de una iglesia donde llegó un predicador y dijo, no, así dice el Señor, que me regales tu casa. Usted, señora, que regáleme su casa. ¿Y qué hizo, hermana? Pues se la regalé, le traje las escrituras. Esos son ladrones metidos entre nosotros, que manipulan a las ovejas y las despojan. No estamos hablando de lo genuino.
porque también los siervos de Satanás y muchos falsos andan por ahí imitando. Pero aquí estamos hablando de algo que la Biblia está registrando, un elemento profético allí, con un nivel sobre eventos que vendrían. Hace como 20 años, no sé cuántos, no tengo el registro, hubo un magnicidio aquí en México. ¿Saben a quién me refiero? Fue asesinado el entonces candidato a la presidencia de la República de México, el señor Luis Donaldo Colosio. ¿Ustedes recuerdan a ese candidato? Hay gente joven aquí que estaban niños, yo creo, hace ya bastante tiempo de eso. Ese asesinatos, ese tipo de homicidios se consideran magnicidios, porque son por las consecuencias que acarrean. Bueno, Adrián, que es de todos conocido, aquí está Martita, él ahorita anda en un viaje misionero, anda aquí en Talpa haciendo su peregrinaje. No fue a predicar. ¿Verdad, Martita, que fue a predicar allá? Él, dos meses antes del magnicidio, llegó a mi oficina y yo lo noté nervioso. Él traía una hoja de papel en sus manos. Yo le dije, ¿qué pasó, Adrián? Es que estaba orando y Dios me habló, pero es que no, dime, ¿qué pasó? Y como Adrián es un hombre que tiene ese don, dice, es que Dios me dio una palabra. Y dije, bueno, pues, y compártemela. Pero lo que me dijo me dejó sin palabras. Me dijo, es que el Señor me mostró que van a asesinar a Luis Donaldo Colosio. Lo van a balacear, me dijo. Y yo estaba sentado y él estaba de pie así, y con su hoja aquí en la mano. Entonces yo me recargué así en mi sillón y le dije, ay, Adrián, le soy sincero, me pasó lo mismo que a usted. Dudé. Es que no es fácil esto. Yo le dije, oye, pero sí, yo sé, me dijo, pero fue claro y yo conozco al Señor cuando me habla. Y le dije, bueno, mira, está bien. Yo dentro de mí no se lo dije, pero dije, ay, como es de buen comer, yo dije, se haber comido 85 tacos anoche y ahorita ya está que van a matar a Luis, y luego especificando que lo iban a balacear. Entonces yo le dije, bueno, está bien, pero así que le dije, escríbemelo. Y me dice, aquí lo traigo ya escrito. Y era la hoja que traía en la mano y me la entrega. Y yo la tomo y la leo. Y ahí estaba clarísimo. Yo le dije, bueno, ya ves, uno de los parámetros es, si viene de Dios, pues se va a cumplir, y si no, pues simplemente cenaste muchos tacos. Y la guardé ahí en mi escritorio. Pasa un mes y medio, y un día yo estaba en mi casa, y alguien me llamó. Me dijo, pastor, ¿ya se dio cuenta de lo que acaba de suceder? Le digo, no, ¿qué pasó? Prenda la televisión, esto es algo que va a traer mucho daño al país. ¿Qué pasó? Y no me quiso decir, prenda la televisión. Yo tomo el control, prendo, justo en el momento en que están ingresando a Luis Donaldo Colosio al hospital, se ve todo ensangrentado. Al poco yo me quedé viendo la televisión, al poco sale alguien ahí y dice, Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de la República Mexicana, ha fallecido. Mira, hermano, cuando yo escucho eso, y ya para entonces estaban repitiendo que habían grabado la escena, cómo lo balacearon, que es de todos conocida, yo me quedé, ahora sí que como momia de Guanajuato, me quedé frío así. Yo dije, tuve que reconocer que yo había dudado, sabiendo que Adrián tiene testimonio, no de ahorita, ni de 5, ni de 15, ni de 20, 30 y tantos años, hermano, poseyendo un don profético. Yo tengo allí palabra que Dios le ha dado para mí en lo personal, para la iglesia, y todo se ha cumplido al pie de la letra. Tiene un don evidente, pero lo impactante fue la descripción de cómo iba a suceder. Ahora, ¿cuál fue el propósito de por qué el Señor
le reveló eso. Y ahí sí, no fui sensible yo como pastor, pero el propósito era que intercediéramos por el país. Sí había reuniones de oración en ese tiempo y sí nos reuníamos por el próximo, a orar por el próximo presidente. Yo no tengo, por otro lado no tengo la menor duda de que muchas oraciones fueron recibidas por el Señor. Y no sucedió, y de algo sirvieron para que México no cayera como han caído otros países. Por eso se llama magnicidio, porque trae tanta afectación por el personaje. Y yo no tengo duda de que el Señor avisó a sus profetas. Cuando el terremoto, hermanos, del 80, ¿y qué fue allá en la Ciudad de México? 85 fue, ¿verdad? Mire, estábamos en una población en Michoacán, se llama, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita se me fue, a ver si me acuerdo ahorita. Un mes antes de este terremoto, y se nos acercó una hermanita bien humilde, bien sencilla, y dijo: hermanos, Dios me habló y yo lo escribí y me dijo que se los diera a ustedes. ¿Saben qué describía ahí, hermanos? El terremoto de la Ciudad de México. Y decía que en la Ciudad de México iba a haber un gran terremoto, y nosotros nada más nos miramos. Pero por incredulidad, hermanos, por incredulidad no recibimos ni la protección, ni el avance, ni la bendición que Dios reparte a través de los dones que Él ha depositado en algunos de nosotros. Hay otro ejemplo en la Biblia, Hechos 21:8. Vaya conmigo. Aquí está involucrado el apóstol Pablo, y este ejemplo está muy ilustrativo de muchas cosas. Vamos a leerlo. Dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, está diciendo Lucas, se está incluyendo, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7 diáconos de Hechos capítulo 6 que eligieron, ustedes recordarán el pasaje, posamos con él, o sea, se quedaron ahí en su casa. Miren lo que dice el versículo 9. Felipe, tenía 4 hijas, doncellas, o sea, vírgenes, que profetizaban, que tenían, dice otra versión, el don de profecía, que Pablo habló a los corintios. Estas doncellas, dice, profetizaban. Versículo 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, el mismo que predijo la hambruna. Versículo 11, quien viniendo a vernos, fíjense lo que hizo, tomó el cinto de Pablo, con el que se ceñía su túnica, y atándoselo, no eran cintos como estos, eran unas franjas de tela que ceñían la túnica. Dice, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos. Esta es una situación un poco así, podríamos decir hasta grotesca. El mismo profeta llega y se amarra las manos con los pies. ¿Cómo se vería aquella escena? Bueno, de este pasaje se toman algunos para hablar de lo que algunos nombran como actos proféticos. Yo quiero mencionar lo siguiente: los actos como este que estamos leyendo vienen de Dios, hermano. No es algo que surge de mí para que haga algo Dios, no. De ahí se ha derivado mucho abuso, que vamos a hacer un acto profético, vamos a darle 7 vueltas a la Catedral de Guadalajara, al 7º día vamos a gritar y se va a caer, y todavía sigue ahí. Hicimos un acto y hacen brujería y media, porque son cosas que surgen de ellos, por lo que hacen y cómo lo hacen, y aparte, cómo le sacan el dinero a la gente. Este no es el caso aquí. Aquí estamos hablando de un profeta llamado Agabo, probado. Ahora vamos a ver qué sucedió. Él se amarra de pies y manos y dijo, versículo 11, fíjense lo que dijo:
esto dice el Espíritu Santo. Está profetizando, hermanos. Va a tener un elemento de un nivel de predicción de algo que va a suceder. Y dice, esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, o sea, de Pablo, y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Cuál fue la reacción de los que estaban oyendo? Al oír esto, le rogamos nosotros a Pablo, nosotros, Y él, cuando fue maestro de neumatología, que es una materia teológica del estudio del Espíritu Santo, cuando nos enseñó sobre los dones del Espíritu Santo, y cuando él nos enseñó este don de profecía, y cuando yo estaba preparando, recordé aquello que él nos comentó. Dice, miren, todavía yo no era un pastor, ya presidía, pero todavía no era un pastor. Y mi esposa y yo, que nos encantaba esquiar, planeamos un viaje a Aspen. Allí hay unas plataformas y las montañas, y allí uno puede esquiar. Es nuestro hobby, es nuestro deporte favorito, y somos buenos para esquiar. Pero fuimos a una reunión, y en plena reunión, durante la adoración, dice, un hermano tomó el micrófono. Lo conocíamos al hermano, pero él ignoraba sus planes, y subió y
profetizó, pero dice que de pronto dijo, y tengo una palabra para Dwayne y su esposa. El Señor me mostró que ustedes han planeado un viaje y me dijo que les dijera que lo cancelaran, que hay un peligro latente allí. Y dice Dwayne que él dijo, nah, este profeta nos quiere arruinar las vacaciones. Y no hicimos caso. Menospreciamos la palabra profética. Nos fuimos al viaje. El primer día, dice. No, es maravilloso esquiar en esos lugares. Subimos a una montaña para deslizarnos, dice. Es como a campo traviesa. Mi esposa iba delante de mí, como a unos 40 metros. Ella se lanzó, yo también. La noche previa había nevado y había alterado las condiciones, y allí más o menos te dicen cómo están, pero como llovió nevó en la madrugada, había alterado ciertos lugares la nieve. Y dice, cuando yo veo que ella va descendiendo, de pronto veo que ella entra como una especie de vado, y la inercia hace esto, ¡chum!, y salió disparada. Y cuando yo veo eso, voy detrás de ella, dice, iba directo a un pino enorme que estaba ahí. Dice, yo pude ver en milésimas de segundo, fracciones de segundo, cómo ella se dio cuenta que iba a impactar el pino, que se iba a estrellar en el pino. Y yo vi cuando ella estiró los esquíes, sus dos piernas así en el aire, y yo vi el impacto, ¡pah!, cómo se sacudió, cayó toda la nieve, ella cayó entre las ramas, cayó en la nieve. Yo cuando paso allí junto a ella y me doy la vuelta, llego donde está, sus piernas estaban así, mira, fracturadas las dos. Menosprecié la advertencia del Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado, hermanos? Y menospreciamos. Y ahí vamos y ¡zas! O a veces nos dice, como en el caso de Pablo, te va a suceder esto, pero es la voluntad. Yo entiendo que es difícil el discernir todo esto. Por eso la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Y también como se presta a manipulaciones que he mencionado reiteradas veces, algunos lo anulan. Dicen, no, yo no quiero saber de eso. Yo no quiero parecer de esos carismáticos que son unos exagerados y manipuladores y falsos profetas. Yo no quiero saber nada. Y otros agarran de todo, se creen todo lo que dicen a través de la palabra profética, pero ambos extremos no son equivocados. Queremos tener la posición más equilibrada. Por un lado, sin menospreciar, sin reprimir la manifestación de los dones, pero tampoco por otro lado darles un auge que sobrepase y nos haga rebasar los principios de la misma palabra de Dios. Ahora bien, en 1 Corintios 14:1, si van conmigo allí, vemos que Pablo comienza a hablar acerca del propósito general, según del propósito del don de profecía según el Espíritu Santo, aparte de su elemento profético, como ya lo vimos aquí en el libro de los Hechos, o sea, prevención del futuro o algún nivel de alcance en cosas futuras. Aquí Pablo, miren cómo empieza a instruir acerca de este don. Dice 1 Corintios 14:1, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Como dice, procúrenlos, que se manifiesten, no los repriman. Pero sobre todo dice, que profeticéis. Como que este don es algo, pues como de más peso espiritual, por llamarlo de una manera. Pero sobre todo dice, quiero que profeticen. Ahora, él entendía, porque él mismo lo escribió, que no todos iban a tener el don de profetizar. Pero él dice, yo sobre los demás dones quisiera que el de profecía fuera el más fuerte en ustedes. Ahora, vamos a definir, ¿qué es profetizar? La palabra profeteuo es la palabra griega que se traduce por profetizar y significa sencillamente comunicar un mensaje
de parte de Dios al pueblo. Eso es todo. Versículo 3, dice Pablo: pero el que profetiza o el que comunica un mensaje de parte de Dios, habla a los hombres, dice. Así dice el Señor. Pero Él establece que fundamentalmente deben de haber 3 propósitos del don de profecía. Número 1, habla a los hombres para, número 1, edificación, dígalo en voz audible, edificación. Número 2, exhortación. Y número 3, consolación. Si no cumples tus propósitos, infunde temor, miedo, rebasa, agrede la palabra de Dios, la violenta, no viene de Dios. En la versión del lenguaje actual, 1 Corintios 14:3, se lee así: el que profetiza, en cambio, da a los demás firmeza, dice, aliento y consuelo. El mismo versículo en la versión Dios habla hoy dice: en cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación de la comunidad y la anima, dice esta versión, y consuela a la congregación. A veces para toda la congregación, pero a veces es dirigida a individuos específicos. Tú que estás ahí. Es un tema maravilloso. Para mí es muy importante poder predicar acerca de esto. Déjeme comentarle algo que a mí me sucedió y vi en operación la palabra profética de esto hace 10 días apenas. ¿Cómo operó? ¿Qué sucedió? Bien, resulta que yo estaba en meditación, en oración, y yo me sentía muy cargado, con muchas cosas que solucionar, decisiones que tomar. A veces es tanto que bueno, como en este caso, era tanto, apenas pensaba en algo, cómo tratarlo, y Señor, dame sabiduría, y ahí en oración, cuando ya de pronto me brincaba otro y me abrumó, de tal manera que yo no podía pensar claro. Yo le decía: Señor, dame una palabra, Señor, háblame, yo necesito, no sé cómo le voy a hacer aquí, ¿qué será lo mejor para la iglesia? ¿Qué será lo mejor para esto? No sé qué hacer, Señor, por favor. Le dije: en el nombre de Jesús, háblame. Y yo leía la Biblia y nada. De esas veces que, tú sabes, cuando lo que llamamos la palabra rema, ¿verdad? Que leemos muchos versículos y qué bonito, pero hay una palabra propia para el momento. Eso es lo que se conoce como la palabra rema, como que en ese momento ese pasaje específico cobró vida y dices: ¡ay! Aquí está, Dios me habló. Y ahí estoy yo en eso, hermanos. Y me levanto allí de donde yo estaba, y de pronto mi celular hace un sonido, el característico cuando un mensaje de WhatsApp entra. Y cuando estoy así no suelo intercalar eso, contesto después, pero tuve un impulso de hacerlo. Y tomé mi celular y lo abrí. Era un pastor de Argentina que me dijo: pastor, yo estaba orando y Dios me puso carga por usted y me dio una palabra para usted. Y él me dice lo que el Señor quería darme, pero me dijo claramente: dale estos 2 textos, mándaselos al pastor Chuy. Cuando yo leo esos textos, aparte de lo que me había dicho, mira, hermano, fue como si ahorita a usted le regalaran un tejuino bien helado. Tejuino. Me van a preguntar: ¿qué es un tejuino, hermano? Pues es una bebida de acá, bien sabrosa. Bueno, a mí sí me gusta. Ay, fue como un bálsamo. Mire, fue tan maravilloso eso que recibí. Sentí como Dios, por una palabra profética operada a distancia por un pastor que también estaba en oración, y vino la respuesta que yo estaba esperando. Pero allí no terminó el asunto, porque mientras yo estaba allí, gracias Señor, esto es, oh Señor, y alabando a Dios, y entra otro. Era otro pastor, pero de Estados Unidos, y lo abro y me dice: pastor, dice, Dios me está dando una palabra para usted. ¿Qué cree? Eran exactamente los mismos 2 versículos que me había mandado unos minutos antes el pastor de Argentina. ¿Coincidencia? Por favor.
Yo dije, no, Señor. Y estaba yo ahí todo regocijado y bien contento. Y mi mente se aclaró. Voy a hacer primero esto y esto, lo voy a tratar de esta manera. No, aquello era maravilloso, hermanos. Me consoló, me animó, me fortaleció. Pero allí no terminó el asunto. Porque un pastor de aquí de México, justo cuando estoy también allí, entra, lo abro. Hermano, yo tengo aquí en mi celular los 3 mensajes. Exactamente los mismos 2 versículos, 3 pastores. ¿Qué le parece a usted? Dios ministrando, en este caso ministrándome a mí, que soy responsable de un ministerio, de una manera maravillosa, a través del don profético. Yo creo en esa operación, hermanos. Ahora, como hay riesgos en esto y abusos, yo quiero hablarles en lo que resta de mi tiempo, cómo juzgar o cómo discernir el don de profecía o las profecías. En primer lugar, la profecía que se proclama a través del don del Espíritu Santo debe ser juzgada. Digan todos, juzgar. Juzgar significa discernida, comprendida, entendida, así como Pablo entendió. Pero juzgar no es de criticar, sino de discernir. Primera de Corintios 14:29, ahí Pablo lo escribió, dijo: asimismo, los profetas o los que tienen don de profecía, hablen 2 o 3, o sea, en orden, 2 o 3. Yo he estado en lugares donde una vez estaba yo predicando así como ahorita, y nunca ha sucedido en casa de oración esto que voy a contar, pero me ha sucedido en otros lugares donde quizás no hay la enseñanza que nos mete al orden. Yo estaba predicando, de repente alguien allá, en un extremo, dijo: así dice el Señor, yo amo a mi pueblo, y empieza a dar una palabra pues que sonaba bien, de consolación, de exhortación, pero yo le dije: espérate, hermano, espérate, es que yo estoy predicando. No, es que el Espíritu dice así. Entonces yo le dije al pastor en el micrófono: pastor, mete orden. Y ya se paró el pastor y ya fueron con el hermano. Y no, es que el Espíritu me tomó, dice. No. El Espíritu no hace eso. Ya lo vamos a ver más adelante. O sea, todo tiene su orden. Y había un desorden en la iglesia y en Corinto. Y Pablo les dice: miren, los profetas hablen 2 o 3. O sea, en orden. Y luego añade una frase: y los demás, que son la asamblea, ¿qué hagan? Díganlo fuerte. Juzguen, o sea, disciernan lo que está diciendo el profeta o el que tiene don de profecía. Ahora, ¿por qué debemos discernir? La respuesta es muy simple. Porque en el don de profecía, como en los demás dones también, participa el elemento humano. Dios no se equivoca, pero nosotros sí. Y nosotros podemos hablar de nuestro propio corazón. Podemos hablar de nuestra imaginación o de motivaciones escondidas y perversas. Por eso es que tenemos que discernir. De esa manera evitamos que nos manipulen a través de un supuesto don de profecía. ¿Me estoy explicando? Y así estaremos evitando que alguien abuse. Pero cuando no entendemos los principios que nos enseña Pablo en este caso, somos muy manipulables, y más a través de este don que es pues muy espectacular. Yo les comenté en una ocasión que cuando estábamos en el anterior lugar, estábamos en la adoración. Yo estaba dirigiendo la alabanza en ese tiempo, todavía dirigía. Y en la adoración, una hermana de la congregación que había dado palabra en tiempos anteriores, buenos mensajes proféticos de don de profecía, consolaba, etcétera, pero pues le soltamos el micrófono. Entonces ella dijo: así dice el Señor, y levantó la voz: a partir de hoy Chuy Olivares deja de ser el pastor de casa de oración, y ahora el pastor será mi esposo, dijo. Así como se rieron ustedes, así se rió la asamblea de aquel tiempo. Dijeron: ay, ahora la hermana no solo comió 86 tacos, se comió 25 tortas ahogadas. Y yo con mi guitarrita así dije: ah, caray, ya me despidió el Señor, ni me avisó. No, yo le tuve que decir: por favor, dame el micrófono y ve a tu lugar. O sea, la gente discernió.
Pero su esposo que estaba allí decía, amén, amén, decía. Era obvio, digo, fíjense, pasaron los años, sigo siendo el pastor de casa de adoración, con un ministerio bendecido por Dios, por su gracia. Y fíjense lo que son las cosas, la hermana ya partió con el Señor. ¿Era de Dios esa profecía? Evidentemente que no. Pero si no hubiera habido enseñanza, la gente es manipulable, que es lo que queremos evitar. Debe haber un orden en todo esto. Primera de Corintios 14:30, dice Pablo, sigue hablando de este don y dice, si algo le fuera revelado, o sea, una palabra por el don profético, a otro que estuviera sentado, porque puede ser simultáneo, dice, calle el primero, o sea, guarde silencio, porque podéis profetizar todos, refiriéndose a los 2 o 3 que previamente había dicho, podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, dice, y todos sean exhortados. Y luego aquí está en el versículo 32, y los espíritus de los profetas, o sea, porque se siente algo de emoción, es obvio que se mezclan las emociones. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, o sea que debe haber control, dominio propio, sentido para ubicar que está en orden y que no está en orden. Si ahorita alguien quiere profetizar o decir algo o se suelta hablando en lenguas, pues con todo respeto le vamos a decir que se calme, porque ahorita es el tiempo de la predicación. Hay tiempo para hablar, hay tiempo para callar, hay tiempo para comer, hay tiempo para dormir, para todo hay tiempo, dijo el predicador de Eclesiastés. Y ahorita es tiempo de predicación de la palabra, y cuando era la alabanza era tiempo de alabar a Dios. Yo no puedo interrumpir la alabanza y decir, ahora ahí les va un breve mensaje de 15 minutos y parar la alabanza. Eso sería un desorden, ¿entienden? Porque luego la gente dice, es que aquí no hay libertad del espíritu. Confunden la libertad con desorden. Creen que es que el espíritu llegó y no pude detenerme y tenía que... No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que está sujeto al profeta, o sea que puede esperar y mirar, ya tiene la revelación, ya tiene la palabra profética y debe de soltarla en el momento oportuno. Fíjate lo que dice en el versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión. Y cuando se da que aquí uno, que aquí el otro, y que más allá, es una confusión total. Y Pablo a los corintios mismos les dice, si están todos, uno hablando en lenguas, otro profetizando acá, es un desorden. Dice, y luego si entra un inconverso, va a decir que todos están locos, porque hay un desorden total ahí. Dice, no, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, de armonía, como en todas las iglesias de los santos. Por consiguiente, el don de profecía no es Dios
sellados, hemos sido bautizados con el Espíritu. Ahora nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Y Jesús dice, en otra parte dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar el Espíritu Santo, no los dejaré huérfanos. Y aquí dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, que ahora ya todos los cristianos poseemos, Él, o sea el Espíritu, os guiará. ¿A dónde? A toda la verdad. Es imposible pues que el Espíritu Santo, a través de su don de profecía, diga cosas que violentan lo que está escrito. ¿Me explico? Así de sencillo es. Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, o sea, no dirá lo que le venga en gana, ni al Espíritu, fíjate, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Qué significa todo lo que oyere? Padre, Hijo y Espíritu Santo, la armonía que existe en ellos. No hay contradicción. Dice, y el Espíritu Santo os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cómo? Por uno de los medios es el don profético. Nos hacen las cosas que habrán de venir, como en el caso de la hambruna, como etcétera, etcétera. Dice el versículo 14, Él, o sea, el Espíritu Santo me glorificará. O sea, siempre apuntará hacia Cristo, siempre la glorificación de Cristo. Jamás el Espíritu Santo honrará, ni levantará, ni exaltará a un humano, aunque tenga 4 dones o 5 dones del Espíritu Santo. La gloria y la alabanza siempre va a ser para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice, Él me glorificará, tomará de lo mío, que es el mensaje del Evangelio, el marco de la palabra, y os lo hará saber. El precioso Espíritu de Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por darnos su Espíritu? Pónganse de pie. Vamos a orar. La oración va enfocada a que el Señor siga repartiendo sus dones. De seguro algunos de ustedes tienen dones del Espíritu Santo, porque a todos se nos dan. Pero algunos quizás por el temor, falta de enseñanza, lo han reprimido, como una señora. Ayer también después del mensaje se me acercó y me dijo, pastor, yo estoy muy apenada con el Señor. Estaba congojada la hermanita. Le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dice, es que ahorita que usted ha hablado, dice, ahora entiendo. Dice, mire, de cuando yo me convertí, Dios me muestra cosas. A veces llego aquí a la congregación, saludo a los hermanos y yo sé que es Dios el que me habla y me dice, ora por él porque tiene esto. Y a mí me da miedo, porque luego a la hora que hay oración, que a veces dile a tu hermano cuál es tu necesidad, luego la dicen y era lo que Dios me había dicho, y estoy muy apenada. Es que me da inseguridad, me da intranquilidad. Le dije, hermana, usted está reprimiendo ese don. Y quizás eso es lo que hacen algunos de manera inconsciente. Pero ¿qué les parece si le pedimos al Señor que nos dé sensibilidad, sabiduría y que reparta sus dones? Y si quiere darle aquí a alguno el don de hacer milagros, pues úselo, pero siempre para glorificar a Dios. Y testifíquenlo y compártanlo. Estamos pasando una etapa aquí en Casa de Oración de milagros incontables, hermano. Pero así hace rato estaban platicando en el receso del primer servicio con Toño y con Chava Pardo, y me dice Toño, oye pastor, ¿sabes? Dice, hay una de milagros por todos lados, ya son tantos los reportes que tengo que ya no tengo tiempo de mencionarlos. ¿Todo por qué? Porque en el momento exacto Dios nos mostró, bueno, yo desde el año pasado Dios había puesto a enseñar sobre los dones, pero Él tiene su momento, ¿entiende? Y es obvio, Dios queriendo moverse en medio de nosotros. Y decía Chavas, no, sí, dices, la gente al pasar, pastor, el Señor hizo un milagro, y empezaron a testificar, ¿te acuerdas del hermano fulano de tal? Pues el Señor lo sanó. Y el hermano que estaba en esa situación, oh sí, ¿qué pasó? Que el Señor hizo un milagro extraordinario. Dios está vivo, hermanos, y su Espíritu también, y mora en nosotros. Levanta tus manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias, porque tú has repartido de tus dones, son vigentes, nosotros lo creemos, estamos convencidos.
Estamos convencidos de que el hecho de que algunos hayan abusado de ellos no anula su legitimidad. Estamos convencidos que otros, no queriendo caer en el extremo, han apagado el Espíritu y aún han negado y niegan que los dones, los milagros sean vigentes. Nosotros te creemos, Señor, conforme a tu palabra. Gracias por todos los milagros, Señor, que has estado haciendo en medio de esta comunidad, que te servimos, te amamos, Señor. Gracias porque yo sé que en la oración que hicimos hace una hora, tú has respondido, Señor, y algunos van a testificar el milagro que recibieron. Pero si quieres darle a algunos más el don de milagros o el don profético, Señor, repártelo. Pero danos sabiduría a los pastores para pastorear en nuestras reuniones, para encauzarlo todo en el marco de tu palabra. Gracias, Señor, por bendecir a tu pueblo, por cuidarnos. Sabemos que todos estos beneficios que nos da el Espíritu son temporales. Vendrá la perfección cuando estemos contigo. Ya hasta entonces quedarán sin operación porque ya no los necesitaremos. Pero ahora los necesitamos, Señor. Si alguien aquí necesita consuelo, consuela a su corazón, Señor. Dale a través de esta enseñanza, si alguien tiene una palabra profética o la misma predicación que es profética, haya consolado y animado sus corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, en medio de nosotros. Amén. Dele un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Amén.